tal, amigos de Panorama? Bienvenidos a una nueva entrevista. Esta vez nos acompaña el abogado, escritor venezolano Leopoldo Martínez. Él es integrante, además, del Comité Nacional del Partido Demócrata, y yo creo, y no me quedo en esto, doctor, es el venezolano que está más cerca de Joe Biden. Bienvenido a Panorama. Muchísimas gracias. Qué inmenso placer esta oportunidad que me das. Ciertamente, muchos años de trabajo en el partido pues nos han colocado en la posición de poder integrar los equipos que desde muy temprano hemos venido acompañando la aspiración presidencial de Joe Biden y, por supuesto, también el enlace entre su campaña y los distintos sectores de nuestra diáspora venezolana, que es bastante numerosa, así como todo el trabajo con nuestra fracción parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, porque lo hablaremos a lo largo de esta grata conversación a la que me das acceso con nuestra gente, con los seguidores de Panorama. Este es un asunto bipartidista. La lucha por ver a una Venezuela democrática y encauzada nuevamente en una senda de libertad, progreso y respeto a los derechos humanos de los venezolanos es de los pocos temas el que tiene consenso bipartidista en este Washington tan polarizado en el que vivimos. Sin duda. A ver, sin embargo hay formas y fondo, ¿no? En este sentido, ¿en qué se diferenciaría una administración de Joe Biden con lo que hasta ahora se ha hecho desde la administración de Donald Trump, en el caso de Venezuela? Bueno, fíjate, para lograr la democracia en Venezuela, para lograr que la presión internacional sea efectiva, Estados Unidos no puede actuar de forma unilateral. Es necesario que los Estados Unidos tenga una coordinación muy bien calibrada, muy bien ejecutada con Europa y con toda América Latina, incluso con países dentro de la América Latina que pudieran tener presidentes o gobiernos que no están tan comprometidos como algunos otros del llamado Grupo de Lima, pero que ven con preocupación el destino de Venezuela por distintas razones. Entonces, armar esa coalición que sume a todos los que tienen que sumarse para actuar de manera, como te digo, sincronizada. Y por otro lado, ejercer el peso y la presión de la Casa Blanca para mandar mensajes muy claros a aquellos actores internacionales que hasta ahora se han mostrado defensivos o base de apoyo fundamental para el régimen de Nicolás Maduro, es una tarea que solo puede hacer un líder con la credibilidad internacional de Joe Biden. Porque Joe Biden tiene una larga trayectoria como vicepresidente de Obama y como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que no solamente le da un amplio apoyo y credibilidad en el escenario bipartidista en los Estados Unidos, sino que también a nivel internacional es un individuo que se le ha visto siempre comprometido con los elementos fundamentales de la política exterior norteamericana que representan el multilateralismo. Y eso creo que es importante para Venezuela. Por otra parte, la caja de herramientas que se le ha ofrecido hoy al presidente Trump o al presidente Obama, que incluye las sanciones, es siempre muy importante recordar que las primeras sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos fueron emitidas por el presidente Obama. Y esa es una política que básicamente instrumentó el vicepresidente Biden, luego incluso de haber tenido un encuentro con Nicolás Maduro en el 2015 durante la toma de posesión de Dilma Rousseff, donde Maduro intentó acercarse a Biden para proponerle una conversación con Obama en torno a la crisis económica que ya se asomaba en Venezuela, y Biden le respondió: no habrá conversación entre nosotros mientras no haya conversación con la oposición venezolana, mientras no haya libertad para los presos políticos y mientras usted no logre un entendimiento con las fuerzas vivas de su país que le permita hacer la rectificación que se necesita en el plano político y en el plano económico. Usted tiene que hablar con los venezolanos antes de pretender hablar con el presidente Obama. Y le advirtió que la violación de derechos humanos
venía siendo un problema al cual la administración Obama-Biden le estaba prestando atención muy cercana. Y en efecto, ese encuentro ocurrió en enero del 2015 y en marzo vinieron las sanciones. O sea que Biden es un hombre que no grita para anunciar lo que va a hacer. Él habla con firmeza, él actúa, él coordina y él ejecuta. Y ejecuta en función de una coordinación con los aliados que se puede tener a nivel internacional y se tiene que tener a nivel internacional para lograr que la presión sea efectiva. Claro está, en aquel momento era más difícil coordinar a nivel internacional porque existía una organización de Estados americanos, si bien recuerda, que básicamente los gobiernos de turno en América Latina o eran neutrales o respaldaban abiertamente a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro por herencia pues, de ese escudo diplomático que se construyó a través de Petrocaribe y a través de otras alianzas. Y Biden en ese momento fue quien lideró una iniciativa energética para el Caribe y Centroamérica, que buscaba precisamente romper la dependencia que en ese momento se tenía en los países de América Latina que dependían de Petrocaribe, Centroamérica y el Caribe fundamentalmente, con ese chantaje diplomático que se estaba ejerciendo desde Caracas sobre ellos. O sea que estamos hablando de un hombre que es capaz de coordinar, de articular, aún en la adversidad, coalición internacional. Otro tema... Otro tema en donde los venezolanos van a recibir un respaldo muy importante de la administración Biden y va a ser diferenciador con respecto a la actual administración es el único tema en el cual no hemos logrado consenso bipartidista y es el otorgamiento de protección migratoria temporal a los venezolanos. Tenemos 150,000 venezolanos en los Estados Unidos que no tienen en este momento un estatus migratorio claro. O están indocumentados, o sus visas están por vencerse, o se les ha vencido el pasaporte y no van a poder viajar a renovar su visa de trabajo, o su visa de trabajo está en riesgo por las propias políticas migratorias de Trump, o tienen una solicitud de asilo pendiente que se ha dificultado más aún bajo la administración Trump. Quien tiene una postura es conocida abiertamente contraria a la inmigración de los latinos en los Estados Unidos. Por eso no ha otorgado el TPS, llamado estatus de protección migratoria temporal. Bueno, Joe Biden ha sido uno de los más vocales dirigentes del Partido Demócrata en otorgar esa protección a los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos. En cualquier caso, esas condiciones que se plantearon en el 2015 para de alguna manera tener un acercamiento entre Washington, en aquel momento en manos de los demócratas, de la administración Obama, y en aquel momento Chávez en Venezuela, las condiciones han cambiado. Chávez ya no está en el poder, es Maduro, sigue de alguna manera la revolución chavista en el poder. ¿De qué manera han cambiado las cosas como para someter a revisión aquellas condiciones que en su momento puso Biden? Bueno, en aquel momento la OEA, como te digo, hacía mayoría a favor del régimen por los gobiernos que en ese momento controlaban el voto de sus países en la organización. Eso ha cambiado. De hecho, una de las últimas iniciativas de Obama durante su presidencia fue apoyar la candidatura de Almagro a secretario general de la OEA, que se confrontó a un candidato con el cual el gobierno de Maduro ya en ese momento tenía más simpatía y fue derrotado en esa elección de la Organización de Estados Americanos. Entonces han cambiado las condiciones en el sistema interamericano y por supuesto con una administración de Biden también mejoraría la relación con Europa. Uno de los problemas más importantes en la presión internacional a hoy en Venezuela ha sido que la administración Trump tiene una pésima relación con los países de Europa. Tiene una relación tensa, incluso una relación que ha creado problemas en el seno de la OTAN, que es el instrumento fundamental de seguridad hemisférica con el que trabajan Estados Unidos y Europa. Tiene una relación tensa con los países del grupo de los 8 y tiene una relación que genera mucha desconfianza en Europa y en el mundo con Rusia. Trump ha tenido una relación, yo diría que difícil de descifrar porque no hay transparencia en el manejo de la administración con respecto a este tema. Incluso ha habido una batalla acá en los Estados Unidos que se ha llevado hasta el terreno legal para conocer las finanzas de Donald Trump, porque ciertamente hubo negocios entre la organización Trump
y gente vinculada al establecimiento político ruso, a Vladimir Putin. El libro de John Bolton, que acaba de salir a circular, al cual la administración Trump presentó grandes objeciones, incluso llevó a nivel judicial una batalla para evitar la publicación y distribución del libro, habla de que incluso en el caso de la discusión sobre el tema venezolano en la Casa Blanca, Trump tenía una comunicación con Putin que no era para presionarlo o para exigirle o para plantearle el punto de vista americano, sino para más bien escucharlo sobre cómo cómo veía Putin la situación en Venezuela. Y Putin, dice Bolton, no lo dice Leopoldo Martínez, lo dice quien fue su asesor de seguridad nacional, dice Bolton que Putin logró sembrar dudas en Trump sobre la oposición venezolana. Es decir, hay una influencia rusa por distintas vías, por distintos mecanismos, que crea desconfianza en mucha gente en Europa y en otras partes del mundo. Y yo creo que eso cambiaría radicalmente con Biden, porque Biden tiene un claro compromiso con la democracia y los derechos humanos. En el caso de Trump, yo me temo incluso que pasado el escenario electoral, donde la Florida es tan importante para Trump y por eso el discurso y la retórica, Trump podría dar un giro inesperado con respecto a su relación con Maduro, no por razones que estén inscritas en la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos, sino más bien por intereses de corte estrictamente económico, porque así lo ha hecho Trump con Turquía, así lo ha hecho con Rusia, así lo incluso intentó con Corea del Norte, que inició un acercamiento torpe, cuestionado por republicanos y demócratas, que nos ha traído hasta una situación sumamente delicada, en el sentido de que todo lo que Trump planteó que podía ocurrir a partir de su encuentro con Kim Jong-un no ha dado ningún resultado. Es decir, hay mucha desconfianza en Europa sobre cuál es la agenda, la intención última de Trump cuando aborda unilateralmente problemas como el problema venezolano. Esa duda la despeja totalmente una presidencia de Biden, y creo que podría sintonizar a todos estos países en un esfuerzo mucho más efectivo en torno a un objetivo concreto. Biden lo ha dicho, el objetivo concreto tiene que ser lograr unas elecciones libres, creíbles, justas y supervisadas internacionalmente en Venezuela. A ver, sin embargo, en este momento, conocido el tema, el prisma desde el cual se mira el tema Venezuela es electoral. En esa visual, ¿qué tan cerca qué tanto nos acerca o qué tanto nos aleja de un proceso de transición en Venezuela, que Estados Unidos lo mire desde un prisma electoral? Bueno, mira, yo creo que en Venezuela debe haber confianza en que cualquiera que sea el resultado electoral aquí en los Estados Unidos en noviembre, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, más allá de la figura de Trump, tienen un compromiso bipartidista con la causa para recuperar la democracia en Venezuela. ¿Cuáles son las estrategias, la forma en que las herramientas que contiene ese piso legislativo que le dio el Congreso al presidente de los Estados Unidos para ejecutar desde el 2015 hasta hoy una política atendiendo al contexto, a las circunstancias? ¿Cuál es la eficiencia que la diplomacia de ese presidente de turno puede darle a esa ejecución, a esa política? Es un tema abierto a discusión, abierto a debate. Hay quien dirá que Trump lo ha hecho muy bien. Nosotros pensamos que no lo ha hecho como parece o se percibe también, porque al día de hoy Maduro está atornillado en el poder. Y está atornillado en el poder, entre otras cosas, porque la política de Trump se montó sobre un bluff, sobre una fantasía, sobre una amenaza que el gobierno de Maduro leyó rápidamente con la asesoría de nada más y nada menos que los rusos y los cubanos, que de esto entienden muy bien, leyó que no era más que un bluff. Y entonces eso debilitó también la coalición interna, no solo la coalición internacional, porque la coalición internacional lo que quiere es ver elecciones en Venezuela y que sean los venezolanos los que encuentren un cauce, un camino hacia la democracia, y la coalición interna
es una coalición variada, en donde no todo el mundo está de acuerdo con la retórica que ha impuesto Donald Trump. Esa es una retórica que funciona en Miami, pero no necesariamente une a los elementos que hacen vida alrededor de la oposición venezolana y la sociedad civil en torno al liderazgo actualmente en cabeza de Juan Guaidó. Entonces, Trump ha sido muy divisivo también de la propia oposición venezolana, ha debilitado de alguna manera a Guaidó, y eso ha traído como resultado esto. Además de que la forma en que se han instrumentado las sanciones, depende de cómo tú las lleves adelante, puedes tener buenos o malos resultados, han terminado repitiendo una situación de aislamiento en donde los Estados Unidos se ha sustraído de tener influencia en la economía de Venezuela y en la realidad interna de Venezuela. Incluso no hay ni siquiera embajada americana con la cual pueda contarse para articular política con los actores de gobierno y oposición desde el ejercicio diplomático con otros países. Y por el contrario, lo que ha sucedido es que Rusia, China y ahora Irán han ganado más influencia y terreno, incluso más allá de lo político, en lo económico. Estamos viendo que hasta el sistema de refinerías, el parque refinador venezolano, va a terminar en manos iraníes, precisamente como consecuencia de este manejo que ha hecho la administración Trump con el enfoque que ellos han tenido de producir una ruptura que se venía proponiendo desde una amenaza, desde una política de supuesto uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos, que debilitó nuevamente, te insisto, la coalición internacional y creó unas expectativas en Venezuela que han terminado confrontándose con esta realidad en la que nos encontramos ahora. Entonces, una administración Biden revisaría a profundidad la estrategia del 23 de enero en cabeza de Juan Guaidó. Bueno, Juan Guaidó recibió el apoyo del Partido Demócrata y recibió el apoyo de Joe Biden. Fue el primer demócrata en apoyar la idea de que se había producido un fraude o una elección desconocida en Venezuela y que Juan Guaidó podía desde la Asamblea encabezar un esfuerzo para reconstruir el camino hacia la ruta electoral, hacia la búsqueda de una solución política a la crisis venezolana. Ahora, del día de la proclamación de Guaidó y el reconocimiento internacional, tanto de Estados Unidos como de 50 y tantos países, y dentro de los Estados Unidos, demócratas y republicanos que respaldaron esa iniciativa, al día de hoy han pasado muchas cosas, Eiler. Han pasado muchas cosas que incluso han debilitado, si se quiere, el diseño estratégico que se pensó en enero del año, en febrero del año 2019. Y cuando cambian las circunstancias hay que cambiar la estrategia. Y cambiar la estrategia no significa que hay que descartar el liderazgo de Juan Guaidó, sino a lo mejor hay que apuntalarlo, pero hay que apuntalarlo en función de una nueva estrategia, con un nuevo contexto y con unos nuevos objetivos. Y eso es capaz de articularlo un liderazgo como el de Joe Biden, que tiene, y en esto insisto porque es muy importante, la credibilidad internacional para sumar. Pero mientras todo eso se logra, que puede tomar más tiempo del que tú y yo deseamos y más tiempo del que todos los escuchan, de todos los que escuchan este programa desean, el tiempo transcurre también en medio de esta grave crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria tiene varios saldos migratorios a nivel internacional. Uno de ellos son 150,000 venezolanos que están en esa situación de debilidad en los Estados Unidos porque no tienen protección migratoria, porque no tienen un permiso de trabajo y porque al no tenerlo confrontan el riesgo de la deportación, pero también al no tener un permiso de trabajo se ven impedidos de reactivarse económicamente, de insertarse en la economía americana y hacer su vida al tiempo que con sus ahorros y con su trabajo pudieran ayudar a sus familiares en Venezuela a través de un sistema de remesas, porque una de las cosas que tenemos que pensar es cómo mantenemos la resiliencia de la sociedad venezolana frente al ataque sistemático del régimen de Nicolás Maduro, que cada día gana más terreno, quitándole terreno a la empresa privada, quitándole terreno a la sociedad civil, quitándole terreno a las universidades, quitándole terreno a la prensa libre, como es el caso de Panorama y todos los medios a través de los cuales hablamos. El hecho de que ustedes tengan que
sobrevivir como lo están intentando, exclusivamente a través de lo digital, de las redes sociales, enfrentando gran censura, enfrentando grandes obstáculos por parte del régimen, exige que los Estados Unidos tengan una política que permita que ustedes sigan operando en Venezuela, que ustedes ganen espacio, que ustedes tengan recursos, que ustedes tengan una sociedad civil y una economía que todavía pueda combatir y tener resistencia suficiente y de alguna manera presionar al régimen a los cambios que se necesitan, no solamente desde afuera, sino desde adentro. Se debilita la resistencia interna y la fuerza democrática interna del país, gana terreno la dictadura. Aunque los tiempos de la gente y los tiempos de los políticos en Venezuela son completamente distintos, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Joe Biden el tema venezolano? ¿Como un tema de proceso más que como un tema de cortoplacismo para encontrar una salida hacia una transición en Venezuela? Bueno, Joe Biden ve el problema en función de valores como la democracia, valores como los derechos humanos, valores como responder en forma contundente y cooperar de manera significativa con la crisis humanitaria de los venezolanos. Y lo ve además como un desafío que no solo es importante abordar con firmeza para lograr la recuperación de la democracia, sino ve la necesidad de darle sustentabilidad a los cambios en Venezuela. Joe Biden ha dicho en su visión para Venezuela algo muy importante. Si incluso pensáramos en un escenario en el cual Maduro sale del poder, la reconstrucción de Venezuela, ha dicho Biden, va a requerir de muchísimos esfuerzos y de muchísima cooperación internacional. Y ha ofrecido una propuesta de respaldo multilateral, financiero, institucional y político a la recuperación de Venezuela y a la sustentabilidad de la transición, porque ese va a ser uno de los grandes desafíos en Venezuela. Sales de esto y necesitas darle sustentabilidad a lo que viene, y la sustentabilidad requiere y exige, pasa por esfuerzos de reconciliación, por grandes inversiones en la infraestructura del país, por el retorno de muchos venezolanos que quizás quieren regresar a su país a emprender, a retomar sus actividades, pero se van a encontrar con un país que es muy diferente al país del que se fueron y en el cual las condiciones para producir, para emprender, no son las mismas que habían hace 20, 25 años, hace 15 años. Entonces, todo ese esfuerzo de reconstrucción de la democracia y de la economía venezolana exige un esfuerzo sostenido. Por eso la visión de Joe Biden es una visión que está basada en un corto, mediano y largo plazo. Él piensa que el problema de Venezuela no se resuelve solamente sacando a Maduro del poder. Comienza con la salida de Maduro del poder, pero pasa por un proceso largo de sustentabilidad a una transición hacia la democracia y la recuperación de la economía, donde no solo Estados Unidos es quien debe participar. Estados Unidos debe coordinar una gran coalición con los países europeos para lograr ese proceso, que es un proceso que va a tomar unos buenos años. Debo hablar de las sanciones. Usted de alguna manera, le he interpretado que cuestiona la instrumentalización de algunas de las sanciones hasta ahora. ¿Cuál es la mirada que tiene el Partido Demócrata, en este caso su candidato, sobre las sanciones que se han impuesto en Venezuela? Las sanciones que están hoy día planteadas y que vienen además codificadas en una autoridad legislativa bipartidista, que es la Ley Verdad, van a continuar en tanto no se den pasos certeros y firmes para alcanzar los objetivos de democratización en Venezuela. Es decir, no va a haber de parte de una administración Biden concesiones en el plano sancionatorio mientras no hayan acuerdos efectivos entre la oposición venezolana y el régimen alrededor de un objetivo concreto, que es unas elecciones. Entonces, va a haber una presión específica a partir de las sanciones. La presión va a gravitar sobre las condiciones electorales, las condiciones políticas que se necesitan para lograr elecciones libres y transición sustentable en Venezuela. Entonces, es una gran diferencia de enfoque.
Es la misma herramienta, es el mismo instrumento de política exterior, pero con un enfoque diferente. Y es un enfoque en donde los venezolanos son los que tienen que protagonizar, con la ayuda de esa presión internacional, no solo la de los Estados Unidos, el objetivo de los acuerdos políticos que se necesitan para darle al país una salida electoral y democrática. Y en lo otro que Joe Biden se va a diferenciar de Trump es que Joe Biden va a avanzar en cualquier escenario de sanciones o decisiones sobre lo que debe hacerse en Venezuela en estricta coordinación con los países europeos. No va a suceder lo que está sucediendo ahorita, que Estados Unidos va por su lado y Europa va por su lado, porque Europa tiene mucha desconfianza de Trump, porque Trump no coordina con ellos, porque la claridad en torno al cuál es el objetivo que se persigue no está debidamente consensuada entre los países que son parte de esta coalición. Y una tercera diferencia de Biden con respecto a Trump en la instrumentación de las sanciones y de la política es que Vladimir Putin no le habla al oído a Biden como si le habla al oído a Trump. Si Vladimir Putin habla con Biden, lo que va a recibir de Biden es una presión contundente para que facilite las cosas en Venezuela. En cambio, que cuando Trump habla con Putin, lo que escucha es lo que Putin le recomienda. Y lo que le ha recomendado hasta ahora es: no confíes en la oposición venezolana. Eso es lo que Putin le ha dicho a Trump. Y eso es lo que expresó Trump, lo ratificó, no solamente lo dice el libro de Bolton, lo ratificó en su conversación con el periodista Jonathan Swan el viernes pasado. Por último, a 5 meses, solo faltan 5 meses para las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo están las posibilidades de Joe Biden desde la visual de su partido? Mira, hoy se publica una encuesta nacional de la más creíble, es la 10ª encuesta que ha salido en los últimos días, de los promedios a nivel nacional de apoyo a las dos candidaturas. Y en este momento esto está en promedios, esas encuestas, 52% Biden, 38% Donald Trump. Así de abierta está la diferencia en los promedios nacionales. Y luego el sistema electoral de los Estados Unidos es un sistema complejo en donde la elección no solo se gana por voto popular. De hecho, Trump perdió el voto popular en las elecciones del 2016, pero ganó en el sistema de los colegios electorales por mínimas diferencias en 3 estados. Esos 3 estados son Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que son 3 estados que de manera muy excepcional votaron por Trump con márgenes muy pequeños en la elección del 2016, porque el voto de los demócratas se quedó en su casa, no salió a votar masivamente por Hillary Clinton o votó por una tercera y cuarta opción que hubo en esas elecciones, que fueron un candidato libertario y una candidatura que estaba más al lado izquierdo, más a la izquierda en el espectro político, la candidatura de Jill Stein. Entonces, ese escenario facilitó esa victoria en esos 3 estados. Bueno, en esos 3 estados ahorita, el Partido Demócrata tiene ventaja en promedio entre 8 y 12 puntos. En Michigan incluso hay encuestas que dicen que la ventaja de Biden sobre Trump es de 15 puntos. Luego tienes otros estados que son de comportamiento pendular y muy importantes para definir la elección. Florida, que es un estado importante para Trump, importante para nosotros, pero para Trump es imposible lograr la reelección sin Florida. Cuando armas el tablero del colegio electoral, en Florida Donald Trump está perdiendo las encuestas en este momento por 6 puntos porcentuales. Arizona, que también es un estado que vota usualmente por el Partido Republicano, Trump está perdiendo por 8 puntos en Arizona. En Ohio, que es un estado que no vota demócrata desde la primera elección de Obama, Joe Biden está 6 puntos por arriba de Trump. Entonces, tú tienes un escenario que, más que por el tema que estamos conversando, que nos interesa tanto a los venezolanos, está marcado por el manejo de la crisis de la pandemia del COVID-19, que ha sido terrible por parte de la administración Trump. Y luego por las tensiones raciales que ha creado la propia administración de Trump frente a los hechos que hemos visto en estos últimos días, que recrudecieron a partir del asesinato de manos de la policía en Minneapolis de George Floyd. Entonces, Trump ha sido un presidente que ha distorsionado mucho
el escenario político interno en los Estados Unidos. Y en este momento, entre lo económico, la tensión racial, el manejo de la pandemia, sus números de aceptación están sumamente bajos. Yo diría que las probabilidades de Joe Biden hoy día son muy amplias y van a depender fundamentalmente de la participación electoral. Si en las elecciones hay baja participación electoral, Trump puede tener un desempeño más fuerte que el que tendría en unas elecciones de amplia participación electoral. Y por eso, en medio de la pandemia, es tan importante facilitarle a la gente el derecho al voto, y ves esta controversia que hay en torno a los demócratas promoviendo la herramienta del voto por correo para que la gente pueda votar desde su casa sin exponerse a los problemas que plantea la crisis sanitaria, la pandemia. Y Donald Trump ha venido atacando sistemáticamente con el poder de la Casa Blanca el poder que tienen los gobernadores de estado para facilitar el voto a través del voto por correo, del voto anticipado. Entonces, en ese escenario es donde están las cosas. Luego, el otro dato importante es que en este momento la boleta genérica en las encuestas, demócrata versus republicano, no Donald Trump versus Biden, o sea, el candidato demócrata versus el candidato republicano, que es muy importante para determinar cómo se va a comportar el elector en la elección parlamentaria que va acompañando a la elección presidencial, es 40-30. Es decir, el Partido Republicano tiene una profunda disminución de su caudal electoral con la presidencia de Trump, y lo que ha crecido es el elector independiente, es decir, muchos republicanos que históricamente han votado por su partido se han movido a lo que en Venezuela llamamos un sector ni demócrata ni republicano, y en ese sector ni Biden encuesta muy bien, porque Biden es percibido por los independientes, por los republicanos moderados, por la gente que se encuentra en ese espacio de la independencia política, es percibido como un hombre moderado, un hombre que es capaz de unir al país, que es un individuo con experiencia, y lo acompaña el aura de Barack Obama. Fue el vicepresidente de Barack Obama, y Barack Obama es el expresidente más popular de los Estados Unidos. Doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación, y bueno, ya falta poco para dirimir esa contienda que sin duda tendrá muchas repercusiones sobre el futuro de Venezuela. Sin duda, y siempre a la orden. Saludos a toda la gente del Zulia y a la gente de todas partes que sigue fiel a Panorama. Muchísimas gracias, doctor. Conversamos con el doctor Leopoldo Martínez. Él es abogado, escritor y es el hombre, como dije al principio, venezolano que está más cerca de Joe Biden. No olviden seguir informados a través de nuestra plataforma en www.panorama.com.be, así como en nuestras diversas redes sociales. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.